Con toda la intención y los deseos de aportar desde mi experiencia como jugador, como directivo, al debate y a lo que podamos hablar en estos próximos programas. ¿Estás listo para discutir muchísimo? Y voy a intentarlo. Tienes una gran particularidad, Nacho Hierro. Naciste americanista. No vayas a empezar como el grandote que tienes a un lado que después ya se le olvidó sus alas, plumas y el pico de oro. Sí, mucho tiempo en América. ¡Hola, goleador! Asumo que sí. ¿Cómo estás, Carlos Hermosillo? Bien, bienvenido. Mira, quiero decirte que me da mucho gusto que esté aquí. Fue mi compañero de cuarto en Atlante. En el Atlante. En el Atlante. ¿Quién roncaba más fuerte? No, yo dormía con espinilleras. Y él también, porque yo me barré mucho. La verdad me ha hecho gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Y bueno, pues seguimos sumando a este gran equipo que tenemos aquí en La Última Palabra. Seguimos sumando Eduardo de la Torre, Pollito, un refuerzo de lujo, ¿eh? Sí, así es, Oscar. Gusto saludarte, a los compañeros también aquí en la mesa. Nacho, la verdad, es un gusto tenerte aquí. No cabe la menor duda de que vas a aportar todo lo que ya le sabes. Entonces nos sentimos muy contentos. Mi querido Pollo. Bienvenido, Nacho. Qué gusto. Ya te lo dije allá atrás. Me da mucho gusto, un americanista más. Te equivocaste en esa parte del rebaño sagrado, pero Perdón, ¿dónde se lo bienvenido. dijiste? ¿Eh? ¿Dónde se lo dijiste? ¿El maquillaje? Ah. ¿O dónde? ¿Hace No, maquillaje nomás, usted? Sí. Para tapar las ojeras. Nació americanista, aunque es de hierro. Es un americanista de hierro. Con los potros De hierro colorado. que volverán pronto. Pero antes de la pregunta encuesta, mi querido Nacho, que normalmente arrancamos con la pregunta encuesta, vamos a una pieza de nuestra producción que nos tiene preparado, porque de ahí vamos a arrancar esta noche junto con nuestro súper refuerzo Ignacio Hierro. Yo veo un gran plantel, pero no veo un gran equipo. Es lo que más me llama la atención de estar tan poco tiempo de empezar el Mundial, no saber bien claro a qué vamos a jugar. Es lo que a mí en lo personal me llama la atención. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos jugando. Es un Mundial en casa y quien esté en la selección debe de aprovechar el momento, el empuje de la gente, el estar en su país y obviamente entregar lo mejor de sí a esta playera. Ojalá y México llegue en un momento pero muy acertado para empezar el Mundial. Y lo de los nacionalizados es algo que ya hasta risa da, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya es algo que a mí me tocó pasar la etapa más complicada de un nacionalizado, porque fue cuando empezaba todo eso. Hoy tienen que reír, todo lo que se dice es puro cotorreo. Antes sí, antes estaban en una entrevista y me preguntaban de Venustiano Carranza. O sea, eso lo dijeron siempre, que teníamos que aportar más. No, para mí pues, tienes que aportar lo que tú puedes aportar. No soy extraterrestre, pues soy un futbolista igual que cualquiera, o fui. Los de hoy igual, van a aportar lo que pueden aportar. Pues si encuentro el nivel que vimos en América en algún momento, creo que sí te puede aportar. Yo pensaría que si estuviera Marcel, para mí es mucho más. Es muy duro porque es alguien que vimos todos los días cómo trabajó para llegar a esa etapa, cómo trabajó para llegar a la selección, todo lo que ha pasado, ha hecho un esfuerzo sobrenatural por mejorar como profesional y como persona. Tiene que entender que son gajes del oficio y que tiene que trabajar muchísimo en lo mental para salir de ese problema, porque a cualquiera nos puede pasar y él tiene que entender que es así. Y escuchar que va a estar en la selección, de verdad que para nosotros es un logro más para el club, pero sobre todo para él que trabaja día con día para ser mejor, ¿no? Y llegar a la selección, la antesala de un mundial, ojalá y pueda darse de que pueda hacer bien las cosas y estar ahí en la final. Bueno, ahí está la entrevista con Antonio Naelson Ciña. Para muchos, me incluyo, el naturalizado de mejor desempeño en una Copa del Mundo para nuestra selección mexicana, pero vamos a ir desmenuzando lo que nos dice Ciña. Por lo pronto, ahora sí, nuestra pregunta encuesta tiene que ver con estos naturalizados y con la selección, por supuesto. Primero que nada, la selección, porque es una fecha FIFA la más importante de todo el proceso, frente a Portugal y Bélgica, para definir la lista de la Copa del Mundo, pero no podemos hacer a un lado que pudiera ser el Mundial con más naturalizados en una selección mexicana. Al momento hay 3. Y nuestra producción les pregunta en esta noche de La Última Palabra, con más naturalizados, mayor número de naturalizados, ¿a la selección mexicana le va a ir mejor, igual o peor? Ya saben, nuestra producción
siempre suavecita. Nacho Hierro, así te reciben, como dice el goleador Carlos Hermosillo, que tú también recibías a los delanteros. Pues yo creo que le va a ir mejor, ¿no? Le va a ir mejor. No estoy seguro si es por los naturalizados, pero sí porque la fase de grupos y la siguiente fase es aquí en México. Entonces estoy seguro que eso hará al equipo mexicano muchísimo más fuerte en este mundial. No creo que sea por los naturalizados, que sean 3, sean 2, sea 1. No veo que eso sea un factor determinante. Sí veo que el factor local nos ayudará a pasar de ese quinto partido y esperemos que más allá. La localía siempre fortalece a la selección mexicana. Sí, la localía, también espero que eso lo podamos ver el sábado, ¿no? Contra Portugal, hacer pesar el Estadio Azteca, hacer pesar la altura, hacer pesar el horario, la gente, y que eso ayude a obtener un buen resultado. ¿A ti te provoca algún comentario naturalizado? ¿Estás a favor, en contra? No me gusta, ¿no? Me gustaría que hubiera más jugadores mexicanos, pero a diferencia de otros mundiales donde se entregaba la lista final y quedaban muchos nombres de jugadores mexicanos fuera de la lista final, hoy no veo tantos jugadores que pudieran estar ahí, ¿no? Y ahí entra pues, la posibilidad de los naturalizados, que nosotros como mexicanos nos quejamos mucho, pero el mundo muestra que los campeones del mundo y equipos muy fuertes que consideramos candidatos para salir campeones del mundo tienen una gran cantidad de naturalizados. Entonces, para mí pasa más por un tema de falta de jugadores mexicanos que por un tema del nivel que tengan esto. Y bueno, también espero que estos naturalizados sean mejores que los que van a estar. Escuchaba yo a Ciña, ¿no?, hablar sobre Marcel Ruiz. O sea, es una lástima que no esté, porque para mí era el mejor jugador de la selección mexicana. Pero al no estar él, ¿quién va a ocupar ese lugar? Y posiblemente después de él, el que siga, sí es un jugador naturalizado. Eso es un punto, ¿no? Que sean mejores que los futbolistas integrantes de la selección, más allá de si son naturalizados México-estadounidenses, se formaron aquí, o cualquier otra cosa, que sean mejor futbolista. Sí, necesitamos la mejor versión de todos. Porque Marcel Ruiz, lamentablemente, se lesionó. Sí. Entonces, hablar de Marcel Ruiz ahorita, por el amor de Dios. ¿Estamos o no estamos a favor de los naturalizados, mi querido Ciña? Carlos Hermosillo. ¿Cómo estás, querido Oscarito? Buenas noches a mis compañeros y a ustedes en casa. Con más naturalizados, ¿cómo va a estar la selección? ¿Mejor, igual o peor? Igual, hombre, no pasa nada. Igual. Yo siempre he dicho, pese a que al poliólogo no le guste, que porque son iguales y lo que dice Ciña es que siempre nos decían que más. Y lo que dice Nacho, que me parece interesante, es no hay, pero porque no hay oportunidad. 8 extranjeros por equipo, son 3 plazas para los jugadores mexicanos. Hay muy poca oportunidad, muy poco trabajo, muy pocos formadores, y por eso sucede, porque anteriormente había muchos. ¿Era al revés? Eran 3 extranjeros por 8 nacionales. Y había muchos jugadores. Entonces era difícil a veces formar una selección nacional, porque sabías que tenías en posiciones tenías 3 o 4. Hoy no, pero hoy porque no le dan la oportunidad. Y yo sí soy de la idea, es que un país que es completamente futbolero, que también puedo estar de acuerdo que los naturalizados se incorporen, pero un país que es tan futbolero y que tenemos 140 millones de habitantes, no podamos tener 22 jugadores de selección nacional, ¿no? Vuelvo a repetir, es por todo un proceso, ¿no? Formadores, pésimo trabajo, no les interesa, les es más fácil y es mejor negocio para muchos directivos que no son los dueños de los equipos, traer extranjeros. Entonces, pues así es muy difícil. Yo digo, así traigas 5 o 6 o 7 naturalizados, va a ser lo mismo. O sea, es igual. Tu respuesta es igual. Yo no. O sea, en todo te doy sí. Sí, Carlos Hermosillo. Pero el naturalizado ya es mexicano, no tiene la culpa. No, yo no estoy culpando al naturalizado. No, está bien, además te estoy diciendo, nada más te estoy diciendo que no estoy de acuerdo, porque mira, si Ciña fuera tan buen jugador, jugaría en Brasil. No juega en Brasil. ¿Pero dónde no jugó en Brasil? ¿Dónde se hizo jugador en primera? No, sí, eso está muy sencillo, sí, pero yo me voy a El Salvador, posiblemente, y ahí, desde el inicio, y digo, pues aquí juego. No. También que demuestren lo que son en su país. Eso es a lo que yo voy.
Está bien. Vuelvo a repetirte porque quiero ser muy claro. Bienvenidos a los naturalizados. Yo no estoy de acuerdo nada más. Está bien, muy respetable. Ahora, Ciña se hizo jugador de primera división. Ciña es el mejor que hemos tenido de los naturalizados. También. El mejor, ¿eh? Y Pero lo digo ¿dónde abiertamente. se hizo jugador de primera división? Sí, Aquí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Dónde se hizo Álvaro Fidalgo jugador de primera división? Aquí. Nada más. ¿Dónde se hizo Julián Quiñones jugador de primera división? Aquí. Ahora, déjame decirte algo. ¿Dónde vive Ciña? Aquí. ¿Dónde viven todos los naturalizados que han pasado por la selección? Algunos sí viven aquí, otros ya no viven aquí. Nada más ojo. ¿Tú también le vas a preguntar por Venustiano Carranza? No, hombre. No, por la alcaldía. Es bienvenido Ciña y muchos jugadores como Ciña. ¿La Benito Juárez? No. ¿Tú de cuál eres? No. Bueno, vamos del otro lado de la mesa. De la Miguel Hidalgo. ¡Ah! Y Costilla. Señor Eduardo de la Torre Menchaca. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Estás ya yo? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Un tema que Sí, un tema- no importa cuándo lo leas, va a ser polémico y no vamos a quedar de acuerdo. Exactamente. Ahora, de raíz la pregunta, ¿no? ¿Con más naturalizados? ¿De veras quieren más naturalizados? Bueno, este es el O- mundial o que son puede los que ser con están. más naturalizados. No, ya sé. De hecho, va a serlo, ¿no? Con los 3 que hay. Pero la pregunta dice con más. O sea, ¿están esperando a más naturalizados? Bueno, ¿O tú pues, crees que puede haber más todavía? fue en el 2006. A hubo mí dos, que me ¿no? dijeran Fue con- Ciña y el Guille. Sí, pero a mí que me dijeran con los mismos naturalizados. La va a ir igual. Igual. No creo que haya más. Creo que van a ser los mismos. No hay de otra. Y de paso yo te voy a decir a la pregunta esa de que le decían que el naturalizado que tenías que hacer un poco más y todo lo demás. A mí me parece normal eso en cualquier país del mundo. Porque si traes un naturalizado es porque no encontraste en esas posiciones en tu selección, en tus equipos. No encontraste. Entonces, el que llega pues tiene que ser superior a ese término medio que no encontraste. Tiene que ser Pero superior. eso es de otra época, Eduardo. Traer a un naturalizado. Bueno, pues- convencer. Ellos ya se naturalizaron. No, a ver, es y que ya tú- es están que en la tú- baraja. Pero tú te vas todo a los derechos que tienen. Yo no me estoy viendo en eso. Yo te digo en el fútbol. Mi apreciación del fútbol. Si traes un naturalizado es porque no encontraste. Ok. O porque llegó Quiñones. O porque llegó Fidalgo. Porque no encontraste un jugador así. Te la cambio. Cámbiamela. Cambio de juego. Dale. ¿No somos de repente de doble moral? O sea, en su momento, Memo Ochoa ya tiene el pasaporte de extracomunitario. ¡Bravo! Rafa Márquez, qué bueno, es una gran noticia. Marcelo Flores va con Canadá y nadie dice nada. O sea, aplaudimos cuando tienen otro pasaporte, pero si otro tiene un pasaporte mexicano, ahí sí no, espérate Oye, tantito. pero es la detrás de la doble, ¿no? raya, Pero es- compadre. Pero Rafa es la Márquez, doble jugó en nacionalidad ya. Rafa Márquez jugó en la selección de España, ¿o cómo? No. Y Sacó- dime, Marcel, ¿qué ha hecho aquí? Pero sacó ventaja del ¿Y Marcel pasaporte. qué ha hecho aquí? ¿Sacó Como para ventaja que del hoy... pasaporte? Pues, no, pero ¿no eso sacó? ¿tú tienes pasaporte también comunitario o no? No. Ah, bueno, ahí Soy tienes de la facilidad, lo comunidad. puedes tener, pero eso no quiere decir que voy a ir a jugar con él. No, hombre, no es ¿No? comparación. Pero perdón, y te preguntas de ello. Aparte estás hablando de equipos y eso, no estamos hablando de selecciones, que para mí es un tema completamente diferente, pero ya lo dijiste, no vamos a poner de acuerdo, no. Es que lo dijo Nacho. Como gusto, ¿qué dijo Nacho? Lo dijo ¿Qué Nacho. dijiste, Nacho? O sea, en todo el mundo Sí. pasa y cada vez son más. Sí, está bien. Y han sido campeones del mundo con naturalizados. Y nadie dijo nada en Italia. O porque, no, Y porque nadie dijo nada una cosa es, tienen doble en nacionalidad. ¿no? España. A ver, espérame, tienen doble nacionalidad y optan por ir a una. Está bien. Pues es lo Los que mismo. llegaron aquí no tenían doble nacionalidad. Pues la adquirieron. ¿Eh? Pero la adquirieron. Marcos Sena la tenía en un principio o fue porque estuvo en España. O, bueno, el caso de Camoranesi. Es así por herencia, porque por italiano te pueden dar el otro pasaporte. Es una ventaja. O sea, y además lo digo a la gente en común, la gente de la calle, la gente en una oficina. A lo mejor tienen un pasaporte español y le sacan ventaja. Tienen un pasaporte estadounidense. Ah, está buenísimo porque mi hijo puede ir a estudiar a Estados Unidos. Entonces sí sacamos ventaja. Yo nada más, o sea, no estoy a favor o en contra. Nada más estoy preguntando si de repente somos medio doble cara, señor Raúl Ortiz. ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Cómo estás, pollito? Todo bien, saludos para todos. No me gustó la pregunta.
¿No te gustó la pregunta? La verdad que no me gustó porque para mí no son naturalizados, para mí cuentan como mexicanos para empezar. Y no es que los hayan ido a buscar. América no fue a buscar a Fidalgo, a la segunda división de España, para hacerlo bueno, convertirlo en mexicano y que juegue en la selección. Facto, no lo facto, hizo, facto para no el lo señor. hizo. Facto. Pero Fidalgo dijo que no iba a jugar por México, que iba a jugar por España. Si ¿Puedo acabar mi comentario? Facto, nada más, porque luego Perdón, habla por es que hablar. No sabía que las personas no pueden cambiar de opinión. No. No puedes cambiar de opinión. Hay gente, pues si te conviene, lo que quiere decir Carlos si te conviene, es que si usted dice algo, se tiene que morir con esa. No puede cambiar de opinión. Pero no es por conveniencia. Voy a seguir mi comentario y ahorita yo no interrumpí a nadie. Te lo agradezco mucho. Sí. No fueron a buscar a Julián Quiñones, ni a Ciña, ni a Gabriel Caballero, ni a ninguna de los jugadores que no eran mexicanos por nacimiento, ni al propio Santi Jiménez, Pues Santi Jiménez también luego se nos olvida. A él no le decimos nada porque al Chaco lo adoramos, porque el Chaco jugó en la selección, porque el Chaco fue figura aquí, ¿no? Y porque Santi estuvo desde niño acá. Porque desde los 2 años estuvo acá o desde el año. Pero ahí no decimos nada. También es naturalizado. Pero bueno, ese término a mí no me gusta. Yo creo que si están llamando a Fidalgo y están llamando a Quiñones y están llamando a Berterame, es porque el cuerpo técnico en turno considera que les aporta. Yo a quién le voy a exigir más de esta selección, a Raúl Jiménez, porque es el mejor jugador que tiene México. Yo les exijo acorde a su calidad, no acorde a su nacionalidad, ni acorde a qué bandera tenían antes y qué bandera tienen ahora. Así que, en ese sentido, yo creo que si Fidalgo está siendo convocado, pues es porque también los Charly Rodríguez y los otros jugadores, los Orbelín Pineda y los mediocampistas que han habido los últimos 4 años en México, no la rompen lo suficiente, abren las puertas. Si llaman a Berterame es porque no hay 4 hormigas. Y no me salgan con ese choro de, es que antes había muchas oportunidades. Sí las había. Y por eso salieron ustedes y jugaron ustedes en primera división. Pero el resultado fue el mismo. Y eso que había más líderes, había más campeones de goleo mexicanos, había más capos que los que hay hoy dentro de la Liga Mexicana. Pero si nadie Marcel es un muy buen jugador y los otros jugadores de la Liga son muy buenos. Pero para mí, los de tu época y los de tu época... Que son 3 épocas distintas, ¿verdad? Sí, son épocas diferentes. Había muchos que eran mejores. Sin embargo, al final... el resultado fue el mismo. Por eso, bueno, el último... ¿Qué te preocupa? Es que es muy malinchista. ¿Qué te preocupa? ¿Yo malinchista? Sí, completamente malinchista. Pues nadie está diciendo que hicimos más. Nadie está diciendo eso. Había mayor oportunidad porque había 3 extranjeros de calidad. ¿De qué sirvió? Hoy hay 8 extranjeros. Ok, pero ¿de qué sirvió? Bueno, no importa cuántos haya. Por eso hay 8 que no son de calidad y no hay oportunidad. ¿De qué ha servido? Me extraña. Me extraña que no escuches. En los últimos 15 años, espérame. Hay una diferencia en los últimos 15 entre años, que acepte Guadalajara sacó 2 centros delanteros potentes. Sí. Uno fue Javier Hernández. Porque trabajó. Espérame. Porque Uno trabaja. fue Javier Hernández. Porque trabaja. Escucha, ¿me vas a dejar hablar? Es que dices Uno muchas fue Javier tonterías. Hernández y la otra fue la Hormiga González, que lo está haciendo muy bien y que primeramente Dios se ve. Ahora ya lo está haciendo bien. Antes déjenlo que. Sí, el torneo Déjenlo pasado que juegue. No hablabas bien de él. No, pero ya hoy lo sí confirmó. Hoy sí ya. ¿No puedo cambiar de opinión? Qué bárbaro. Es que no puedo cambiar, puedo cambiar de opinión. No, me tengo que morir con la mía. Vamos con Me tengo que cambiar, tengo que quedar con la mía. Discuten mucho, Nacho y Hierro. Mucho, no te espantes esta mucho, gente, porque además los dos tienen razón, ¿no? Tienen su punto. Sí, tienen su Sobre punto. todo yo. Porque me parece, lo que decía Carlos, o sea, es verdad de que hoy pensamos en los naturalizados, pero es porque no hay, ¿no? Debería haber 5, 6, 8 por posición. Y entonces, en realidad, para mí ese es el análisis. ¿Por qué no hay esos jugadores? ¿No? ¿Qué hemos dejado de hacer en el tiempo? Porque no me parece que sea, para mí, el número de extranjeros. Deberíamos de estar por encima de eso. En España, por ejemplo, cuando fue el tema Bosman, aparecieron cantidad de extranjeros, pero se trabajó bien durante muchos años. Y hoy los equipos españoles, en su mayoría, están formados por jugadores españoles. Tú lo viviste y tú también, ya yo, hay muy poco trabajo con jóvenes. Sí. Los equipos no trabajan, no les interesa. Y si algunos llegan a la sub-17, a las diferentes sub, el proceso de llegar de ahí a llegar al primer equipo
Sí, es se rompe. nulo. Se ¿Por rompe. qué? Porque lo que tienen que entregar hoy los equipos son resultados, los entrenadores, y no se la van a jugar con un chavo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces hay poca oportunidad. Grandote. Yo no estoy en desacuerdo que existan los ¿cómo les podemos decir para que no se ofendan? Naturalizados, hombre, no pasa Pero nada. naturalizados. Perfecto, bienvenido, está bien. Pero juguemos a lo mismo, ¿no? Con la misma Grandote, pero ha oportunidad. pasado mucho. A lo mismo. Yo lo que pido es a lo mismo. Ok, perfecto, bienvenido. Lo que pasa es que tienen un punto que A ver, siempre hay dos puntos de vista. Yo te voy a dar un ejemplo El claro. naturalizado que es Santi Jiménez. Ese sí nos cae bien. Pero ese ¿sabes qué? Si me cae bien, Que no, ¿de dónde espérame. salió? Pero no. Hay Porque en la liga contextos. jugó como formado en México. Acuérdate que acá ya se acabó mucho Y el tiempo tema- el extranjero. y para ¿Es mí el tema de formado dar o no? oportunidades- Y Santi sí fue formado en México. Para mí el tema de dar oportunidades, de verdad, hay un claro ejemplo. Qué bueno que tengan la esencia de jugar en el Guadalajara, jugar con puros mexicanos. Y lo voy a tomar como ejemplo. En los últimos 15 años, ¿cuántos jugadores nacidos de la cantera de Chivas que juegan todo el tiempo con mexicanos? Todo el tiempo con mexicanos, canteranos mexicanos, compran mexicanos, mexicoamericanos, pero todos con la misma banderita. ¿Cuántos son titulares en selección nacional? ¿Cuántos son base de selección nacional? No es solamente dar oportunidades, no es solamente que jueguen, evidentemente hay que formarlos, pero no solamente hay que formarlos, también en casa hay un trabajo que creo que se tiene que hacer y que como sociedad no se está haciendo. De pronto llega un jugador de 18 años, lo hace bien 2 torneos y pasa de ganar 6,000 pesos a que lo renueven y lo vendan a un equipo importante del fútbol mexicano y empieza a ganar 50 veces más. Se vuelve loco, porque pero no estaba acostumbrado a eso. yo veo Eso en otras partes del mundo no sucede. Tienen que emigrar, tienen que salir de su Tres país. factores importantes en esto que dices. Primero, la captación de talento. ¿Qué estamos haciendo para captar a los mejores jugadores en México? ¿no? Porque es un deporte que cada vez se juega menos. ¿no? Increíblemente, el deporte más popular de México cada vez se juega menos. ¿no? ¿Qué estamos haciendo para captar a los mejores? Después, ¿qué estamos haciendo para desarrollarlos? Yo creo que ahí lo hacemos bien. Los equipos trabajan bien en el desarrollo. Pero luego viene la oportunidad, ¿no? Y la oportunidad, ahí hay un escalón enorme para ese jugador de 18, 19 años, ese salto a primera, algo pasa en México y también pasa en el mundo, porque si analizamos los nombres de los que fueron nombrados mejor jugador del Mundial Sub-17, la mitad de esos jugadores no figuró en el fútbol mundial, la mitad, o sea, es un momento crítico de edad, vamos a llamarlo así. Y ese momento, ¿qué estamos haciendo en México para cuidar ese talento que existe? Que ya fuimos campeones del mundo en categorías menores, sub-17, en sub-20 hemos hecho buenos papeles, pero no hemos conseguido el campeonato, y todo pareciera que hasta ahí tenemos grandes jugadores. ¿Y luego qué pasa? Estos jugadores de Chivas, ¿qué dices? Que se forma que se trabaja bien, desde los 8 años me parece que llegan a Chivas, se trabaja bien. ¿Y dónde están? ¿Por qué no figuran? Porque sí tienen oportunidad. Y hay algo ahí que no estamos haciendo bien, que entre todos tenemos que identificarlo. Y ahí no es la oportunidad, particularmente en Chivas. Yo creo que sí, sea la oportunidad porque ahí juegan 100% de los minutos. Yo creo que sí es oportunidad. También sería un tema ¿quién de... la tapa? ¿En Chivas quién la tapa? Pues no sé, hoy por ejemplo, que lo hacen muy bien, que habría que... ¿Los mexicoamericanos? Mexicoamericanos, cuando también ahí en Guadalajara hay un gran talento abajo, Nacho, ¿no? tú eres un Pero garbanzo de la libra. ¿A qué edad llegaste a la América? a los 6 años, 6 años. Sí. ¿Cuánto tiempo jugaste en el América? hasta los 21. Ya no pasa eso. Sí, no pasa. Ya no pasa con el América, ¿eh? Sí, sí. Porque dicen, no, el América siempre trae a extranjeros. Por supuesto que sí, pero históricamente formaban futbolistas. Sí, sí. Desde Siempre- los niños. Siempre salían un par ahí interesantes. Pero como sin América no da- hoy en día el Pollo, porque le dieron la oportunidad al chico al Pato, que es el centro delantero, está diciendo que no sirve, Pato Salas, que cómo le dan oportunidad, que no. ¿Y cómo quieren que juegue? ¿Cómo quieren o sea, él quiere que salgan ya de fuerzas básicas, directitos y que digan, ya aquí estoy, yo llegué, aquí jugué. No, hombre, tienes que vivir lo que es jugar en primera división, lo que es de jugar con un estadio lleno, lo que es la presión de jugar. Equivocarte. Por favor. Eso es algo normal Pato Salas- que todos vivimos. Escúchame, Esa paciencia ya no al hay. Pato Salas le dieron la oportunidad de ser titular y hoy me parece que no lo está haciendo mal, tampoco destacado, no lo vamos a encumbrar porque sería muy barato encumbrarlo, creo que lo está haciendo aceptablemente bien,
pero porque vendieron a uno, porque se lesionaron otros dos y porque el otro, legalmente, la Pantera Zúñiga no sirve para el América. Punto. Pero, ¿de dónde salió Lainez? ¿De dónde salió Edson Álvarez? ¿De dónde salió Raúl Jiménez? ¿De dónde salió Guillermo Ochoa? De la calidad. Tenían calidad. Hay jugadores que les dan oportunidad por necesidad en ciertos equipos. ¿Sí sabes quién era el director de Fuerzas Básicas? Sí, sí sé quién es. Alfredo Tena. Hoy traen españoles que creen que se la saben todas. Bueno, pero esa es otra cosa. No es otra cosa. Esa es otra historia. No. Esa es otra historia. No, bueno, perdón, realidad. en España... Es una realidad. Estás hablando de calidad. Estás hablando de calidad. España es una de las escuelas formativas más importantes del mundo. Déjame salirme un poquito. Bueno, si quieres... Déjame salirme lo un que tú poquito del quieras, tema de los clubes lo que tú como digas. tal. Eduardo de la Torre, déjame regresar a la entrevista con Ciña que para mí el naturalizado es exactamente, para mí, ese es punto de vista mío, es exactamente igual de mexicano. Ahora, si lo analizamos como un naturalizado, a mí también me parece que fue el que mejor trabajo hizo. Lo respeto muchísimo. Además, sigue en el fútbol mexicano. Pero no le entendí una cosa, Yayo. Dice, en mi época sí que era fuerte. En mi época sí que nos ponían adversidad. Y ahora, oye, Fidalgo, bueno, si Fidalgo es el del tricampeonato, sí. Pero Marcel está mejor, que es mexicano. ¿Estás con los naturalizados o no estás con los naturalizados? Porque entonces tiene un punto el pollo. Dice, y Charlie Rodríguez. Espérame, tantito. O sea, Charlie Rodríguez es uno en el Cruz Azul y Charlie Rodríguez es otro en la selección mexicana. Ahí te la cambio. Si Charlie Rodríguez en la selección es el del Cruz Azul, palomita, Eduardo de la Torre. Pero no son los mismos futbolistas con la camiseta de la selección. Y si un naturalizado sí, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptarlo así? A ver, dijiste muchos conceptos, ¿no? Primero, yo creo que estamos llevando el terreno de estos naturalizados al equipo donde jugaban. Lo estamos llevando ahí, que entonces ya se está un poco, la respuesta ya va con otra intención, creo yo, ¿no? A ver, si yo fui de los que votaron que va a ser lo mismo con los que están. Si trae más, no sé. Como decía la pregunta, con los que están va a ser lo mismo. Si va a ser lo mismo, entonces ¿para qué los traes? Mejor deja los que estaban, a los mexicanos. Bueno, a los nacidos en México. Ya lo O sea, separas. si va a ser lo mismo, si a mí me hubieran dicho, no, es que yo creo que va a ser, está bien, no digo nada, qué bueno, ojalá sean. Y no lo dudo que tengan esa posibilidad. Yo por eso te digo, son los mejores jugadores que existían hace 1, 2 y 3 años. A ver. Pero no por eso. Vamos a regresarnos hace 20 años. ¿Cuál era la polémica de Ciña? Para mí no había polémica. Cuauhtémoc. Exactamente. A uno se le incrustó y al otro se le excluyó. ¿Cuauhtémoc Blanco era el mejor futbolista mexicano del momento? Sí. ¿Se le De excluyó? la Liga. Porque Rafa era el mejor. Bueno, Sí, bueno. de la Liga. ¿Era? Sí. Y se le excluyó. Esa era la Espérame, polémica. Pero la polémica va desde el punto de vista también, son posiciones completamente diferentes. Son mediocampistas. Completamente diferente. Cuauhtémoc juega por un costado. No, y te puede Cuauhtémoc jugar ahí por ya era 10. Y te puede jugar por dentro, y Ciña es un medio única y exclusivamente. Un enganche. ¿Sí? Ciña era enganche. Cuauhtémoc ya era 10 ahí. Y Ya era un yo, enganche y yo también. soy de la idea es que fue Ricardo, no la Volpe. Sí. Sí. Que más allá de si tuvo un problema o no, para mí sí, Cuauhtémoc, a ver, indudablemente tendría que haber estado, pero es bajo el sistema de un técnico que a lo mejor prefirió... Pero esa es la le da polémica. resultado. No si es Pero entonces, nacido o no acá. Pero entonces bajo el ¿Quién era sistema... mejor? A ver, ahí llevó al Chiquis García. También. O sea, ahí llevó al Y Chiquis bueno, eso ya es... Bueno, es que también hay polémicas incluso con mexicanos nacidos aquí. Sí. No con los mexicanos nacidos. Pero eso es de todos los años. Y Javier De llevó a todas Gaby las- Caballero y excluyó al Tato Noriega, que venía de goleador en la O Copa sea, lo Libertadores. que yo digo es, si son elegibles, y a Javier Aguirre hoy, puede ser Javier Aguirre hoy y Rafa Márquez mañana, en el siguiente proceso, le sirven y le funcionan. También, si estamos esperando que el sábado aparezca Fidalgo de titular y ver la reencarnación de Iniesta, no va a ocurrir. Pero no va a ocurrir si está él, y tampoco vamos a ver a la reencarnación de Benjamín Galindo si juega Charlie Rodríguez. Pero ¿te puedo decir algo? Esa es la realidad. Te voy a decir- tiene que sumar al colectivo, Te se voy- tiene que adaptar te voy a al decir colectivo. algo. No va a pasar nada con Fidalgo.
Ni el ni el ¿Y con partido quién de sí? Portugal, con nadie, porque ¿Con no quién pasa sí? nada. ¿Con No quién pasa sí? nada. Lo que no se Entonces, ¿cuál entiende es es que el no pasa problema que nada. vaya? Seas pesimista, Entonces, ¿qué les goleador. importa que Hombre, vaya? ay, Yo estoy con Nacho, va a ¿cuántas estar veces mejor. cuántos mundiales hemos vivido, por favor? Y estamos hablando siempre de lo A ver, mismo. ese es otro punto. Yo no estoy de Por acuerdo favor. que se ha hecho siempre lo O mismo. sea, hoy me Su van a decir, generación hizo hoy me van a mucho más decir las que anteriores. Fidalgo A mí me es una tocó- solución. A mí me tocó ver selecciones Hombre. que no iban al Mundial, ¿eh? Por eso. Ah, ¿Me bueno, vas a entonces decir- ustedes sí lo hicieron. ¿Me vas a decir que Fidalgo hoy hizo una solución? Bueno, sí. Es una solución. a ver, nada más para el dime. medio está en el campo, sí. nivel del Betis. Hoy para el Claro. medio campo sí es A una ver, solución. Es una para mí- suma. Para mí está el problema. O sea, ¿de verdad crees que un jugador, sea naturalizado o sea mexicano, un jugador te va a salvar a una selección y va a ser mejor? Sí, ¿Con un jugador? Está ¿O diciendo- dos o es tres? que ustedes te lo cae- siguen viendo solo como naturalizados. Entonces ustedes quieren estoy viendo con lo que tú- A ver, A ustedes ver, sueñan espérame, que déjame Nahuel sea el terminar. portero. Si me dejas terminar. Que Bruneta sea el enganche. Que Gignac y Paulinho sean los delanteros. Así sí. Si me Porque dejas- son las super figuras. Si me dejas terminar, no digo naturalizado, digo cualquiera, cualquier jugador nacido en México o naturalizado, y que tú me digas, un solo jugador no te va a hacer la diferencia. Obvio que no. ¿Cómo te la va a hacer la diferencia? Bueno, obvio que Uno, no. dos o tres. Se requiere un trabajo mucho más profundo para que salgan esos jugadores que estamos esperando yo te voy a dar las un mejores ligas. jugador A ver, que sí nomás hace la déjame diferencia. terminar, ¿no? Así como tú dices también, déjame terminar. Tienes razón, ya yo te ofrezco Bueno, una disculpa. gracias. No. Ni me lo ofrezcas, es de debate, ¿no? Pero nomás estaba yo puntualizando una cosa, después ya me interrumpes el rato que quieras. Entonces, esos jugadores, sean mexicanos o sean de donde sean, mientras no produzcamos y demos oportunidad, yo sí, la palabra oportunidad debe estar tatuada en el fútbol mexicano, tatuada. ¿Para qué? Porque sin oportunidad, ¿cómo vas a aparecer? Nomás dime, ¿cómo vas a aparecer si no tuviste oportunidades? 100%. Oye, que te la ganaste, que no te la ganaste, no lo sé. No lo sé, eso ya lo verán tus actuaciones después. Después, no antes. Y ya veremos. Totalmente de acuerdo. Pero mientras digamos, no, es que ya con Fidalgo, o ya con Quiñones, o ya con Berterame, con eso ya tenemos, Esa o oportunidad. vamos a está- ser mejor con esos. Esa oportunidad No lo hoy creo. está tatuada o borrada Hoy en el día fútbol mexicano. hay 3 o 4 equipos que la tienen tatuada solamente. Y me voy muchos, ¿eh? Yo te voy a decir una Me cosa. voy muchos. Pero deberían De estar 18. todos. Deberían estar todos. De 18. Pero a ver, no la tiene tatuada ni siquiera la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, ¿cómo Pues está quieren que los borrada. equipos, para ciertos equipos... Sí, sí? veamos a el Portugal, contra el que nos vamos a enfrentar, ¿en dónde juegan sus jugadores? Ah, bueno. Ajá, No, pero dónde juegan es diferente sí. a de dónde vienen, Ajá, ¿no? Sí, Tiene sí, sus sí. raíces. Pero ¿dónde juegan? Porque ahorita hablabas Clubes. de oportunidad y de a dónde y que se vayan a jugar al extranjero. Oye, Necesitamos pero que se No, vayan no, a por eso a yo Europa. digo, la Sí, oportunidad sí. es para que vayan a otro Sí, lado. sí, sí, tal Hablamos cual. de- Si la tal cual. calidad hablamos les de da, pero Tal ¿cómo cual. van a llegar? Perdón, pollo, nomás un último dato. Te ofrezco Pero sí, otra disculpa. pero si no, ¿cómo vas a encontrar la calidad para irse al extranjero Si no tiene oportunidad aquí adentro, ¿no? Sí. para empezar? ¿Quieres ver la prueba Para de empezar. un jugador que sí te puede cambiar el sistema? De un jugador que sí te puede cambiar la cara. ¿Cuál? El proceso anterior, y no me refiero al de Jimmy ni al de Coca, sino el del Tata Martino, todos lo recordamos muy oscuro. De hecho, a nadie nos cae bien el Tata Martino. A mí y sí, deseamos que no A mí regrese sí. al fútbol mexicano. Te mando un abrazo, Tata. Pero tuvo un momento bueno. De hecho, muy bueno. Antes de que Raúl Jiménez tuviera el impacto con David Luiz. Era uno de los mejores delanteros de la Liga Premier, era un jugador que generaba sistema, era un jugador que hacía ganar partidos a México, amistosos, sí, porque él era lo que había, y también ganó la Copa Oro, me acuerdo con un gol de Jonathan. Ese Raúl Jiménez generaba sistema al fútbol mexicano. Por eso lo llevó al Mundial, estuviera como estuviera Lesionado. para ver si Se de entercó y lo casualidad, llevó lesionado. para ver si de casualidad Pollo, le servía. para Pero mí un buen jugador sí te puede ayudar a hacer sistema. No estoy diciendo te puede que Fidalgo, ayudar. Julián, Claro que te puede lo sean, ayudar. ¿eh? Porque el fútbol, a diferencia de otros deportes, es el eslabón más débil. O sea, tú eres tan bueno como tu peor jugador, ¿no? A diferencia del básquetbol, gana el que tiene al mejor jugador. El fútbol no gana el que tiene al mejor jugador. Sí, pues Argentina, campeón del mundo con Messi, pero Pues con mira, quién de estaba acuerdo rodeado. totalmente, Ajá. pero yo voy a añadir, un centro delantero jamás es generador del buen fútbol, jamás. Sí. Jamás. Un Raúl sí centro lo era. delantero. Raúl Ni lo era. ni Raúl, hombre, No, ni Raúl lo Cristiano era. Ronaldo, ni nadie. Raúl lo era. A ver, dime. Ya te dije, ¿en Raúl qué lo era. Un momento centro era? ¿En qué delantero momento asociado. Y lo tú lo era? tuviste en la Olímpica. ¿Perdón? Y tú lo tuviste en la ¿Karim Olímpica. Benzema no lo era en el Real Madrid? ¿No lo era?
Cuando no dominas, cuando no controlas, cuando no impones condiciones, te expones, le das vida al rival, lo metes en el partido, le das confianza. Y eso fue lo que hizo Pumas: creer, competir, aprovechar. Ahora, hay otro punto que también es clave y que muchas veces se deja de lado, y es el tema físico, porque el fútbol moderno exige mucho en ese aspecto. Exige intensidad, exige ritmo, exige repetición de esfuerzos, exige capacidad de sostener el nivel durante los 90 minutos. Y hay momentos en los que el América parece quedarse corto en ese sentido, parece llegar tarde, parece perder duelos, parece no tener la misma energía que el rival. Y eso puede estar relacionado con la preparación, con la carga de partidos, con la gestión del descanso, con muchos factores, pero es algo que se nota, algo que influye, algo que Paisa, porque cuando no estás bien físicamente, todo lo demás se complica. La toma de decisiones es más lenta, la ejecución es menos precisa, la concentración baja y en un partido parejo, en un clásico, en un duelo donde cada detalle cuenta, eso puede ser determinante, pero incluso con todo eso, incluso con todas estas fallas, hay algo que sigue llamando la atención, y es la falta de reacción, la falta de rebeldía, la falta de ese impulso que caracteriza a los equipos grandes cuando están contra la pared, porque uno espera que un equipo como el América, al verse abajo en el marcador, al verse superado, al verse cuestionado, reaccione, apriete, arriesgue, vaya con Tadú. Y sí, hay intentos, hay momentos, pero no hay una reacción sostenida, no hay una presión constante, no hay una sensación de que el gol está por caer. Y eso es preocupante, porque habla de un equipo que no termina de creer, que no termina de convencerse, que no termina de conectarse con el partido. Y ahí volvemos al tema mental, al tema emocional, al tema de la confianza, porque el fútbol también se juega en la cabeza, también se juega en la actitud, también se juega en la convicción. Y cuando un equipo entra en duda, cuando empieza a pensar más de la cuenta, cuando pierde seguridad, eso se nota, eso se refleja en un pase que antes era natural. Ahora se duda. Un remate que antes se hacía con decisión, ahora se piensa. Una jugada que antes se resolvía rápido, ahora se complica. Y así, poco a poco, el equipo se va apagando, se va diluyendo, se va alejando de su mejor versión. Y eso es exactamente lo que le está pasando al América ahora. No todo es negativo, también hay cosas que se pueden rescatar, también hay elementos que pueden servir como base para una recuperación, porque hay talento, hay calidad, hay jugadores que en cualquier momento pueden marcar la diferencia, hay experiencia, hay historia, y eso no desaparece de un día para otro. Pero tiene que activarse, tiene que ordenarse, tiene que encajar, y eso es trabajo del cuerpo técnico, es trabajo del día a día, es trabajo de encontrar el equilibrio, de ajustar piezas, de tomar decisiones. Decisiones que a veces no son fáciles, decisiones que implican cambios, decisiones que pueden generar polémica, pero que son necesarias cuando las cosas no funcionan, porque seguir haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, no suele funcionar, y eso es algo que
El América tiene que entender, tiene que atreverse a cambiar, a probar, a ajustar, a reinventarse, si es necesario, porque el torneo no espera, los rivales no esperan, la exigencia no espera y mientras tanto el entorno sigue presionando, la afición sigue exigiendo, los medios siguen cuestionando y eso no va a cambiar, Han, porque así es el América. Así ha sido siempre, así será siempre. Y el que no esté preparado para eso, difícilmente va a poder rendir en este club, Han. Por eso, más allá de la táctica, más allá de la técnica, más allá del físico, el América necesita recuperar algo fundamental en su identidad. Esa identidad que lo hacía dominante, que lo hacía protagonista, que lo hacía imponer condiciones, esa identidad que hoy parece difusa, que hoy parece perdida entre dudas, entre errores, entre inconsistencias, al recuperarla no es fácil, no es inmediato, no es automático, pero es posible, y ahí está el reto, porque si lo logra, si encuentra esa versión, si vuelve a conectar todas sus piezas, entonces este momento puede quedar como una anécdota, como una etapa, como un tropiezo, pero si no lo logra, si sigue en esta dinámica, si no corrige, si no mejora, entonces este momento puede convertirse en algo más grande, en una crisis real, en un punto de quiebre. Y eso es lo que está en juego, no solo un resultado, no solo un partido, sino el rumbo de todo un proyecto. Y por eso cada decisión cuenta, cada entrenamiento cuenta, cada partido cuenta, porque en el fútbol, como en la vida, los detalles hacen la diferencia y hoy el América está perdiendo esos detalles. La pregunta es si será capaz de recuperarlos a tiempo, porque el margen se reduce, el tiempo corre y la exigencia nunca baja. Y mientras tanto, allá afuera, los rivales observan, esperan, se preparan, porque saben que este es el momento para competirle, para enfrentarlo, para aprovechar sus dudas, pero también saben algo más, algo que nunca cambia, algo que siempre está presente cuando se habla del América, que si este equipo despierta, cuidado, porque entonces todo lo que hoy son críticas, dudas y cuestionamientos puede transformarse en una historia completamente distinta. Una historia donde el América, contra todo, vuelve a levantarse. Y si eso pasa, entonces todo este momento, toda esta polémica, toda esta crisis habrá sido solo el inicio de algo mucho más grande. Y es que si seguimos escarbando, si seguimos metiéndonos en lo profundo de este momento que vive el América, hay un elemento que termina siendo determinante y que muchas veces se menciona, pero pocas veces se entiende en toda su dimensión, en la gestión de la presión. Porque no es lo mismo jugar en un equipo que pelea a media tabla, donde un empate puede ser aceptable, donde una derrota no genera crisis, donde el margen de error es amplio, que jugar en un club como el América, donde cada partido es un examen, donde cada resultado se analiza al detalle, donde cada error se amplifica y eso, aunque no lo parezca, cambia completamente la forma en la que se vive el fútbol dentro del campo, porque el jugador empieza a sentir esa carga, empieza a jugar con ese peso, empieza a pensar en el error antes de ejecutar, empieza a cuidar más de lo que arriesga, y ahí es donde el equipo pierde soltura, pierde naturalidad,
pierde esa frescura que muchas veces marca la diferencia. Y eso es algo que hoy se percibe en el América. Un equipo que por momentos juega con miedo, que por momentos duda, que por momentos parece más preocupado por no equivocarse que por imponer su juego. Y eso es peligrosísimo, porque cuando un equipo grande entra en ese estado, se vuelve predecible, se vuelve lento, se vuelve vulnerable. Ahí es donde los rivales crecen, donde los rivales se animan, donde los rivales empiezan a tomar protagonismo, y eso conecta directamente con otro punto clave a la toma de decisiones dentro de la cancha, porque cuando hay confianza, las decisiones fluyen, son rápidas, son naturales, son efectivas. Pero cuando hay duda, cuando hay inseguridad, todo se vuelve más lento, más forzado, más impreciso aún. Pase que antes iba de primera, ahora se controla de más. Un remate que antes se hacía sin pensar, ahora se duda. Un desmarque que antes era automático, ahora llega tarde. Y en el fútbol de alto nivel, ese segundo de más, ese toque de más, esa duda, te cuesta una jugada, te cuesta una oportunidad, te cuesta un partido nada. Y eso es lo que le está pasando a América. Ahora, hay algo que también es importante analizar, y es la manera en la que el equipo está reaccionando a los distintos escenarios de partido, porque no es lo mismo jugar ganando que jugando perdiendo. No es lo mismo tener el control que tener que ir a buscar el resultado. Y en ese sentido, el América ha mostrado muchas dificultades para cambiar el ritmo, para modificar su planteamiento, para adaptarse a lo que el partido le exige, aun cuando se pone abajo en el marcador, le cuesta encontrar caminos, le cuesta generar peligro, le cuesta romper defensas. Y eso es un problema serio, porque en la liguilla, donde los partidos son cerrados, donde los rivales se juegan la vida, donde los espacios son mínimos. Necesitas tener herramientas, necesitas tener variantes, necesitas tener soluciones y hoy. El América parece limitado en ese aspecto, y eso nos lleva directamente al tema del entrenador. Porque al final del día, el técnico es el responsable de darle esas herramientas al equipo, de prepararlo para distintos escenarios, de encontrar soluciones cuando las cosas no salen. Y aquí es donde empiezan las dudas sobre Jardine, porque si bien ha tenido momentos exitosos, si bien ha logrado títulos, hoy parece estar en su momento más complicado. Se le ve incómodo, se le ve presionado, se le ve buscando respuestas, y eso no es necesariamente malo, porque todos los entrenadores pasan por momentos así, pero lo importante es cómo se sale de ese momento, porque hay técnicos que logran reinventarse, que logran ajustar, que logran sacar adelante a sus equipos. Y hay otros que no, que se quedan estancados, que no encuentran la forma, y esa es la gran incógnita hoy con Jardine. ¿Va a encontrar la solución? ¿Va a lograr que el equipo recupere su mejor versión? ¿O este es el inicio de un desgaste que puede terminar en un cambio más adelante? Y aquí es donde entra también la directiva, porque en un club como el América, las decisiones no se toman a la ligera, pero tampoco se posponen indefinidamente
el proyecto no funciona, si el equipo no responde, si los resultados no llegan, las decisiones llegan y eso es parte de la exigencia, parte de la dinámica de un club grande, pero más allá de lo que pueda pasar a futuro, hay algo que es inmediato, algo que no puede esperar y es la reacción del equipo en los próximos partidos, porque ahí es donde realmente se va a medir. El carácter, la personalidad, la capacidad de respuesta, porque un equipo grande no se define cuando todo va bien, se define cuando las cosas se complican. Se define en la adversidad, en la crítica, en la presión. Y ahí es donde el América tiene que responder. Tiene que mostrar otra cara, tiene que mostrar otra actitud, tiene que demostrar que este momento no lo supera. Y para eso hay varios factores que tienen que alinearse en primero. El tema futbolístico, encontrar una idea clara, un sistema que funcione, una forma de jugar que le dé seguridad al equipo Angundo, el tema físico, recuperar intensidad, ritmo, capacidad de sostener el esfuerzo en tercero, el tema mental, recuperar confianza, eliminar dudas, volver a creer. Y cuarto, el tema grupal, fortalecer el vestidor, recuperar la unión, el compromiso, la comunicación en sí. Esos 4 elementos se logran equilibrar. El América puede salir adelante, pero si uno de ellos falla, si uno de ellos no se corrige, el problema va a persistir, y eso es lo complejo del momento.